ustedes saben, el día sábado el presidente entregó a la Asamblea el día sábado el presidente un veto total a la ley reformatoria, al proyecto de ley reformatoria, al Código Orgánico de la Función Judicial. Entonces, me parece oportuno darles alguna información sobre lo que contiene el veto y qué implicaciones podría tener. En primer lugar, vale la pena decir, el proyecto de ley que se estaba tratando y que se aprobó en la Asamblea, que luego fue vetado por el presidente, parte básicamente de un proyecto presentado por el propio ministro de Justicia, por el ministro José Serrano, hace algunos meses, que si ustedes examinan los considerandos, el ministro presenta, con la firma del presidente, por supuesto, el presidente mismo presenta un proyecto de ley y dice, en parte para combatir a la delincuencia, para mejorar la administración de justicia, presentamos el siguiente proyecto de ley. De las observaciones y pedidos que hizo el presidente en ese caso, casi el 90% del contenido de ese proyecto fue aceptado y es lo que ha sido vetado hoy día, por eso también nos causa mucha sorpresa. El tema de la vacancia judicial fue solicitado por el asambleísta Mauro Andino y otros asambleístas de país y también de otras bancadas políticas y respaldado por casi todos los presidentes de las Cortes Superiores de Justicia del país. Entonces, se trataba de un proyecto de ley que no tenía su origen en la comisión que yo presido, que tampoco yo había presentado, sino que era un proyecto de ley presentado por el propio presidente y respaldado por varios asambleístas en el que trabajamos inclusive con presidentes de la Corte, de las diferentes cortes provinciales de justicia del país. El proyecto se aprobó hace algunas semanas, un poco antes de la vacancia legislativa, se aprobó hace algunas semanas y contenía temas procesales, pero sobre todo que tienen que ver con endurecer las sanciones para jueces, fiscales y otros operadores de justicia en el caso de que permitan la caducidad de la prisión preventiva. No conocimos el veto hasta el día sábado, pero yo les pido que revisen la prensa para que ustedes puedan observar que en su intervención del día miércoles el fiscal general ya anunció el veto total. El fiscal general el día miércoles de la semana pasada dijo conocer que el presidente iba a vetar totalmente el proyecto de ley, así que el fiscal es el que anunció la medida tomada por el Ejecutivo en esta semana. El sábado finalmente lo conocimos, es la segunda vez desde que nosotros estamos en el Legislativo, de la Asamblea Constituyente, de la Comisión Legislativa, y en esta ocasión es la segunda vez que el presidente hace uso de un veto total, y el veto total tiene algunas implicaciones. La que más me preocupa y que creo que es la que deberíamos debatir y que hay que preguntarle al presidente, al ministro de Justicia, la que más preocupa es que la consecuencia de un veto total es que los temas vetados no se pueden volver a tratar, ni a legislar, ni a aprobar durante un año. Entonces, a partir de un año, desde el día sábado, no se podría entrar a legislar temas como, por ejemplo, que se sancione y se destituya a los jueces y a los fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva. Uno de los argumentos que el presidente esgrime en el veto que le envía a la Asamblea es que los temas están tratados en la consulta popular. En la consulta popular solamente hay un tema que está tratado y que también estaba en este proyecto de ley reformatoria, que es precisamente destituir a los jueces y fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva. Como nosotros lo habíamos dicho, no era necesaria una consulta, sino que con la ley era suficiente, pero no solo eso, sino que hoy con el veto de la ley, aún si se aprobara esa pregunta en la consulta, durante un año la Asamblea no podría legislarla e implementarla porque se encuentra prohibida de tratar el mismo tema a partir de un año después del veto. Entonces, como comprenderán, es un veto que produce confusiones. Yo personalmente no alcanzo a comprender el alcance del veto, todavía no comprendo cuál es la intención que está detrás del veto, porque ahí teníamos algunas reformas importantes para endurecer las sanciones de jueces y de fiscales, teníamos algunas cosas importantes para en el proceso de modernización de la propia función judicial. Por ejemplo, estaban las citaciones electrónicas, para desbaratar también las mafias que hay alrededor de las citaciones, de las personas encargadas de esas citaciones o que las entregan a última hora, que luego no aparecen. Había ya la legislación para que el Consejo de la Judicatura implemente un sistema electrónico de citaciones. Esto tampoco se va a volver a discutir a partir de un año, desde el día sábado. En un año más no vamos a poder modernizar algo tan sencillo como las citaciones. Y por supuesto, lo que generó la protesta, y aparentemente el presidente aceptó esa propuesta de parte de la Fiscalía General del Estado, era que los fiscales, jueces, notarios, todos los nombramientos que se habían hecho de manera irregular durante la transición se ratificaban, porque lo son, se ratificaban como nombramientos provisionales.
Esto también ha sido negado a través del veto, entonces se provocan más preguntas respecto de a qué jueces y a qué fiscales se pretende cambiar en la transformación de la justicia si la norma que ratificaba su provisionalidad ha sido negada por el Ejecutivo. Sí. El presidente de la Asamblea acaba de decir que si bien el proyecto no puede ser tratado durante un año, o sea, con otro texto. Eso es lo que acaba de indicar el presidente. Porque tenemos la misma duda, lo que dice Ronnie es, tenemos la misma duda. Mire, yo creo que con esa interpretación, entonces la prohibición de un año no tendría ningún sentido, porque cuando veten una ley totalmente, le cambiamos el título, les ponemos en otro orden a los artículos y ahí sí los podemos aprobar. Creo que de la lectura de la Constitución, de la ley, de la misma práctica legislativa, lo que no se puede volver a tratar son los temas que han sido negados en la ley. No es cuestión de cambiarle el título al artículo y aquí los vamos a aprobar en 2 meses, porque entonces, ¿para qué hemos pasado tantos meses debatiendo y ya tramitando un proyecto de ley que estaba aprobado? Entonces, creo que eso provocará algunos debates en la Asamblea. Como ustedes ven, son temas que no solamente se debatirán con ocasión de este veto, sino que están involucrados hasta en la consulta popular y que la reacción del veto podría impedir que se legislen durante un año. Pero entonces, de ser como dice el presidente Cordero, sería otra violación más al procedimiento parlamentario que dice incluso la ley orgánica de la función legislativa. El presidente Cordero lo que ha hecho es un comentario sobre las repercusiones del veto, entonces creo que estamos todavía fuera de momento y de lugar para hablar de una violación al procedimiento. Lo que estamos en este momento es examinando una facultad constitucional que tiene el presidente y el presidente la ha usado. Por supuesto, es una facultad que tiene implicaciones de mucha fuerza y por eso es excepcional para temas en los que de verdad haya un gran conflicto con el Ejecutivo. Para eso se usa el veto total. El veto total se da precisamente cuando hay un tema que se ha tratado en total oposición con el Ejecutivo y el Ejecutivo utiliza esa forma para impedir su promulgación. En este caso estamos hablando de un veto total sobre un proyecto de ley del propio Ejecutivo. ¿No va de la mano la sustanciación de pruebas en el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura ahora de Tacna? Perdón. ¿No va de la mano el inicio de ese juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura? No creo que tenga relación con ese tema. El proceso del Consejo de la Judicatura se lo ha estado investigando y proponiendo desde hace muchos meses. Así que en este caso creo que no hay una relación directa con ese tema. En este tema, la consulta popular y con este veto no se impediría que en caso de que gane el sí, se lleve a cabo la reestructuración, la reducción del cargo de varios jueces y fiscales. ¿Eso no impide? Probablemente puede ser interpretado así. Me imagino que habrá quienes, por ejemplo los fiscales, les pido que revisen la declaración del propio fiscal Pesantes, los fiscales interpretarán esto como una ratificación de la validez de concursos que han sido acusados de irregulares. Supongo que esa será una posible interpretación porque este proyecto de ley estaba precisamente en el camino que venimos trabajando hace años de una transformación de la justicia y de una renovación de la justicia ordenada, siguiendo los procedimientos legales y llevándolos adelante sin irrespetar la Constitución. ¿Podría ser utilizado por fiscales y jueces para quedarse en sus cargos, sea cual sea el resultado de la consulta? Entendería que sí. Yo entiendo que sí. En el mismo sentido, el presidente parte del hecho de que es un tema que ya consta en la consulta, pero esto tiene que ganar en las urnas. De no ser así, igual, la sanción para los jueces y fiscales que permitan la caducidad quedará en nada durante el año. En este momento existe sanción en la ley para los jueces y los fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva, pero tiene que ser reiterada, tiene que ser una práctica reiterada y tiene que darse al menos 3 veces en el mismo año. Lo que se estaba haciendo con el proyecto de ley es convertirlo en una falta gravísima y que con una sola que permitan se pueda destituir a los jueces y fiscales. Se estaba agravando la sanción. Con el veto queda vigente la necesidad de que sea una falta reiterada, que se cometa en 3 ocasiones en un solo año. No se acepta con el veto el agravar el tema para convertirlo en una causal de destitución para jueces y fiscales y evidentemente no se podrá legislar para convertirlo en una falta gravísima un año después del veto, aún si gana la consulta popular. Mire, yo creo que todavía está por verse eso de que se quedarían en los cargos, estamos especulando sobre los resultados de la consulta también, pero lo que estamos diciendo es que con el proyecto de ley lo que se ratificaba era la provisionalidad, precisamente porque este proyecto de ley estaba en el camino que desde hace rato habíamos emprendido para transformar la función judicial, en lo que tiene que ver con la permanencia de jueces y fiscales, pero también en lo que tiene que ver con los otros temas que ahora ustedes podrán tener acceso en un rato a través del internet, pero que tiene que ver con temas de citaciones electrónicas, de sistema disciplinario, con algunos temas que tienen que ver con licencias, con sugerencias hechas por el presidente de la República sobre temas procesales, con sugerencias
sugerencias hechas sobre el presidente de la Corte Nacional de Justicia, en su momento el doctor Troya, por temas de competencia de las salas de lo contencioso administrativo. Es decir, había ahí una reforma que va mucho más allá de los temas de la consulta, que la consulta no reemplaza todo el proyecto y que incluso lo poco que la consulta contiene y que estaba tratado en este proyecto, se podría obstaculizar su aprobación a través del veto. Queda claro que si ganaría el sí, la Asamblea está atada de manos y no puede transformar nada de lo que consta en la consulta por un año. Mire, es más complicada esa pregunta porque hay 10 preguntas. Entonces, si es que ganaría el sí, ¿en cuál pregunta? ¿En la primera, en la segunda, en la tercera? ¿Qué es lo que tiene que transformar la Asamblea? Creo que no hay cómo dar una respuesta tan general a eso. Pero en particular, en lo que tiene que ver con sancionar a jueces y fiscales que permitan la caducidad de la prisión preventiva, el veto impediría que eso sea legislado de aquí a un año. Pero, María Paula, el presidente de la Asamblea señala o se acoge al 138 de la Constitución. La lectura que usted hace, ¿en cuál se sujeta de que este proyecto de ley o este tema no pueden ser abordados durante un año? Exactamente en el 138 de la Constitución, que dice, si el presidente objeta totalmente un proyecto de ley, la Asamblea podrá volver a considerarlo después de un año contado a partir de la fecha de objeción. Eso es lo que dice la Constitución. Por supuesto, el proyecto de ley contiene varios temas. Imagine usted para qué sirve entonces el veto total si al otro día empezamos a aprobar tema por tema. Si el presidente tuviera una objeción solamente a un tema del proyecto, lo que nos habría enviado es una objeción parcial, un veto parcial. Si el presidente dice un veto total, significa que veta todos y cada uno de los artículos contenidos. Entonces, ¿cómo vamos a explicar que un artículo no ha sido vetado y que se lo podemos empezar a tratar en 3 meses? Si el presidente tuviera un desacuerdo, el Ejecutivo, cualquier presidente que fuera, con uno de los temas de un proyecto de ley o con muchos temas, puede utilizar la figura del veto parcial. Si utiliza el veto total, significa que todo el contenido de ese proyecto de ley no va a poder ser tratado durante un año. ¿Y cómo se entiende eso, doctora? Se habla de querer mejorar No se entiende. bla, 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 y de pronto le vetan a usted totalmente el proyecto. Bueno, precisamente eso es lo que no se entiende, porque aquí hay un contenido importante en el camino de transformar la justicia. No todos los temas están en la consulta popular, independientemente de nuestra opinión. Si el presidente, el ministro están de acuerdo con la consulta, defienden el mecanismo de la consulta, esa es su opción, ¿no es cierto? Ustedes saben cuál es mi posición. Pero más allá del tema de la consulta, este proyecto de ley contenía muchas otras cosas que tienen que ver con la modernización de la función judicial, que van en el mismo camino y que por eso, siguiendo la línea de su pregunta, no se comprende, no se entiende cuál es el significado del veto, porque impide que entren a regir cosas tan sencillas, pero tan útiles, como las notificaciones electrónicas, por ponerles el ejemplo más sencillo. Doctora, y bajo ese escenario, ¿qué se le da el juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura que impulsaron? ¿Se le da de algo bajo el escenario totalmente de la Yo creo que los vocales del Consejo de la Judicatura deben ser sancionados. Creo que hay muchos más motivos para sancionarlos que los que se plantean en el juicio. Creo que había que sancionarlos hace mucho tiempo y ustedes han estado presentes en varias ruedas de prensa en las que hemos expuesto esos motivos. Y creo también que el único sentido de sancionar a los vocales del Consejo de la Judicatura es poder revertir los errores que han cometido en estos meses al frente del Consejo. Este proyecto de ley de alguna forma pretendía corregir eso, es decir, son provisionales. Los jueces que ustedes han nombrado a dedo no se pueden quedar de por vida, hay que ratificar su provisionalidad, hay que hacer que ahora ingresen a través de concursos, que vayan a la escuela judicial. Eso tenía pleno sentido, yo creo que tiene pleno sentido, y por eso no se comprende el veto al mismo tiempo y en el mismo discurso de la transformación de la justicia, y más todavía cuando se veta totalmente un proyecto que está básicamente sostenido en un proyecto de ley presentado por el mismo presidente. Muchas gracias. En el internet les vamos a poner la explicación ya de artículo por artículo si les interesa.